Habiendo definido ya entonces nuestro template de columnas que vamos a utilizar para la grilla, voy a asignarle algo de contenido. Todavía no voy a trabajar con las imágenes, le voy a poner contenido dummy solamente para probar y ver cómo se va organizando la grilla. Le voy a poner un poco de contenido a los textos, ¿sí? Texto de prueba de la primera columna del grid. Vamos a hacer otro texto para probar el display grid. Otro texto que va a ser un poco más largo que los anteriores para ver cómo se comporta esta estructura. Y los demás van a ser texto 4, 5, 6, 7, 8, 9 y texto 10. Con esos alcanzan para probar. Voy a ir a la web, actualizo y podemos ver que en primera instancia el display grid trata de acomodarse al contenido más grande. Hasta este lugar se parece muchísimo al display flex, donde por cada fila todos los elementos se van a ajustar al elemento más alto que se encuentre en la misma, por cada fila. O sea que en este caso este es el que define el alto de estos elementos y en este caso, como todos tienen el mismo alto por el contenido, no afecta. Pero si hubiese alguno que fuese un poco más alto, vamos a poner un BR y que ponga algo más. Cuando vamos a la web y actualizamos podemos ver que se estiran los demás elementos hermanos a ese tamaño. Bueno, el tamaño de estos elementos también lo podemos manipular en el display grid por medio del grid auto rows. Ese grid auto rows en primera instancia es automático. Las filas van creciendo automáticamente según el tamaño del contenido. Voy a venir al CSS, voy a buscar la grilla y le voy a dar el grid auto rows. Y le voy a dar el valor que quiero que tengan cada una de las celdas como tamaño, ¿sí? O sea que le voy a dar un alto fijo y como sucede con cualquier alto fijo en web, cualquier cosa que supere ese tamaño en primera instancia va a ser visible, va a exceder el excedente, el overflow de la caja. Le voy a decir que quiero lo que habíamos definido en nuestro diseño de 153 píxeles de alto. Entonces tengo 135 píxeles de ancho y 153 píxeles de alto. Voy a ir a la web, actualizo y todo se adapta a 153. Pongamos un poco más de contenido a ver qué sucede cuando el contenido excede la caja o el alto de la misma. Entonces vamos a poner un BR y vamos a poner más contenido para que exceda arbitrariamente. Guardamos, vamos a la web, actualizamos y lógicamente todo lo que sobresale es visible y se va a superponer con lo que venga después. Para estos fines, una de dos: o trabajamos con el overflow, que es lo que pasa cuando algo supera el alto de la caja, o lo que tenemos en este grid auto rows es la función min max, que es la unión lógicamente de mínimo y máximo, y por lógica va a recibir dos valores. ¿Cuál va a ser el alto mínimo de las celdas? Le podríamos haber dicho que en vez de darle exactamente 153 píxeles, quiero un min max de como mínimo 135 píxeles, coma, y algún valor máximo, por ejemplo 250 píxeles. Lógicamente, si el contenido es menor que 250 píxeles y mayor que 135, será el tamaño que le corresponda. O sea que en este escenario tiene que cortar justo después del arbitrariamente. ¿Sí? Perdón, estableció un mínimo y un máximo, perdón. Eso quiere decir que si el contenido supera el mínimo, se va a estirar al tamaño máximo. Y pasó con todo, ¿sí? Todo asumió ese min max como valor. Ahora, si queremos que el máximo sea gradual según el contenido, tengo el valor auto. Tengo definido un mínimo, pero el máximo va a ser automático. Vengo a la web, actualizo y podemos ver que sí tengo el mínimo de 135 en este caso, de 153, perdón, en este caso, pero en este escenario va creciendo acorde al tamaño que necesita para satisfacer el contenido más grande. En nuestro caso, no me voy a complicar, le voy a asignar como tamaño los 153 píxeles que teníamos asignados como máximo. ¿Sí? Puse 135 como error, pero le voy a dar tamaño exacto, 153 píxeles, que es lo que mide nuestra unidad, nuestro módulo. ¿Sí? Cada una de las celdas son 135 píxeles de ancho
por 153 de alto. Y ahora, con esto, sí vamos a empezar a trabajar el contenido. Pero antes, vamos a definir el espacio que va a haber entre cada elemento. Cada elemento de la grilla tiene una separación, que la podemos ver en el diseño, ¿sí? Tenemos estas calles entre celda y celda, que es para que esto tenga un aire y quede lo más claro posible la galería de que cambia de una foto a otra y no parezca un único montaje, ¿no? Por lo cual podemos definir por medio del grid column gap ese espacio, ese salto que hay entre las distintas columnas de la grilla. Ese grid column gap tiene el grid column y el grid row gap, o sea, el espacio entre columnas y el espacio entre filas. Voy a venir entonces a nuestro documento y le voy a decir que quiero un grid column gap de 5 píxeles, o sea que entre columnas van a haber 5 píxeles de espacio, como lo podemos ver aquí, y le voy a decir lo mismo en el eje vertical. Quiero un grid row gap, un espacio en las filas de 5 píxeles y me va a generar 5 píxeles de aire desde que terminan los 153 de alto de una y empieza la otra celda. Ahora, si queremos definir los dos valores, tranquilamente podemos usar un atajo, que es el grid gap. El grid gap acepta un solo valor para el mismo valor en los dos ejes o dos valores separados por espacio. El primero es el de las filas y el segundo es el de las columnas. En nuestro caso, como queremos los 5 píxeles para cualquier lado, podemos haber puesto solamente el grid gap de 5 píxeles y no definir el row gap. O sea que esto va a asumir tanto para fila como para columna. A los fines técnicos no debería haber ninguna diferencia. Veo exactamente lo mismo. Y lo último que nos está faltando entonces, ahora sí, es definir los contenidos que voy a mostrar en cada una de las celdas y ver cómo hago para que ese contenido abarque todo este tamaño necesario para respetar que en vez de ser un único módulo de la grilla sean estos 6 elementos para el caso de esta foto en particular.